Amigos, bienvenidos de nuevo a este programa. Roberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sin duda todos hemos saboreado una vez una taza de chocolate, un alimento muy rico por su sabor y valor nutritivo. Gracias, Ana Lidia. Hola, amigos. Como tú dices, esta bebida que, como todos sabemos, se prepara a partir de las semillas de cacao, es riqueza no solo por su sabor, también lo es en el sentido económico del término, que seguramente nuestros amigos y amigas recordarán de las sesiones de la guía de aprendizaje. Muy bien. Y bueno, posiblemente amigos y amigas se han preguntado qué es lo que hay entre la parcela donde se cultivó el cacao y esta taza de chocolate. Pues bien, en el programa de hoy vamos a platicar de lo que existe entre un punto y otro. El proceso de transformación que sufrió la semilla del cacao para llegar a ser la bebida que en estos momentos disfrutamos. Y muy en especial nos vamos a acercar a los diferentes ciclos económicos que pueden estar presentes en la transformación y por supuesto al papel fundamental que el trabajo de muchas personas juega en ellos. Y hablando de economía, Ana Lidia, creo que no podemos dejar de preguntarnos cómo es que la economía nacional influye en que productos como el chocolate, la tortilla, la gasolina o la leche aumenten de precio. Por eso es que en este programa también vamos a hablar de qué es la economía nacional y cuáles son los principales problemas que enfrenta en este momento. Acompáñenos a descubrir esto y como siempre ya sabe que los invitamos a comunicarse con nosotros. Las culturas prehispánicas atribuían al cacao un origen divino. Una leyenda azteca cuenta que cerca de la ciudad de Tula vivía Quetzalcóatl, el dios sabio y de la fecundidad, quien trajo a los hombres un manjar que los mismos hijos del sol apreciaban, las semillas del cacahualcahuitl, hoy conocido como cacao. Estas semillas florecieron en un magnífico jardín, en el cual Quetzalcóatl enseñaba a sus discípulos los secretos de la agricultura, la astronomía, la medicina y algunas artes. Los aztecas prepararon con el cacao diversas bebidas y alimentos, de los cuales el de más arraigo fue el chocolatl o chocolate. Sin embargo, su uso culinario no fue el más importante en la antigüedad. Con la crema del cacao y otros ingredientes, elaboraban ungüentos, pomadas y bebidas para contrarrestar diferentes enfermedades, y también la utilizaban como base en la perfumería. Además, los aztecas le atribuían un valor ritual al cacao. Ofrendaban a los dioses sus semillas en cestos colocados a las faldas de los volcanes, y también las utilizaban en ofrendas para sus muertos. Pero su principal uso fue como moneda. Las semillas de cacao eran tan apreciadas que servían para el pago de tributos y como medio de intercambio. El mismo Cortés, tras haber sometido a Moctezuma, le cargamentos de cacao como parte del tributo que quería pagarle. Aún durante la colonia, este observó su precio. 1.152 semillas equivalían a un pez plata, por lo que con algunos de cacao se contaba con dinero suficiente a intercambiar por alimentos y productos básicos o por materias primas para las diferentes actividades productivas. Es decir, el cacao era utilizado para hacer fluir la economía. Fíjate, Ana Lidia, que si el cacao mantuviera su valor monetario, es decir, como dinero que contribuye a movilizar la economía, cualquiera de nosotros podría utilizarlo para obtener los satisfactores que necesita. Y por ejemplo, un montoncito de semillas como este que está aquí en la mesa nos ayudaría a comprar cosas por un valor de unos 10 pesos.
Oye, pero llegar a la casa con el salario de la quincena resultaría un poco pesado, ¿no? Bastante pesado. Y precisamente para evitar esas dificultades, agilizar el intercambio de bienes económicos y unificar los tipos de moneda, es que objetos como el cacao perdieron su valor como dinero. O sea, su valor monetario. Exactamente. Bueno, pues ahora los productos derivados del cacao se emplean principalmente para preparar postres, golosinas, malteadas, mole y pasteles, entre otros alimentos. Y precisamente aquí en el estudio tenemos los elementos que nos pueden servir para preparar un pastel de chocolate. ¿Vamos del otro lado? Vamos. Ustedes se preguntarán por qué un pastel de chocolate si estamos hablando de economía y no de repostería. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Roberto? Pues mira, Ana Lidia, hace un momento hablábamos del dinero, que es un instrumento económico que contribuye a que la riqueza circule por toda la sociedad. Pues bien, vamos a utilizar el ejemplo del pastel precisamente para hablar de cómo es que esta riqueza circula, ¿sí? ¿Me ayudas? Claro que sí, vamos adelante. Mira, aquí tenemos los ingredientes, ¿no? Mantequilla, las 3 leches, sal, huevo, harina, azúcar, chocolate, entre otros, ¿no? Lo primero que necesitamos para que estos ingredientes se transformen en un pastel de chocolate es el trabajo, ¿sí? El trabajo de una cocinera o de un cocinero, aunque sean novatos como nosotros, que haga que todo esto se transforme, ¿sí? Siguiendo sobre todo un procedimiento. Pues la receta del pastel, además de indicarnos los ingredientes que se van a utilizar, menciona los pasos que hay que seguir con ellos, como por ejemplo, se baten las yemas con el azúcar, se agrega la harina, se incorpora la mezcla, se pone al horno, etcétera, ¿no? En todo esto que mencionas está presente un elemento más. Ya hablamos del trabajo, de los ingredientes. Aquí está presente los utensilios, como las cacerolas, el cernidor, las cucharas, un horno, entre otros. Que serían como los instrumentos, digamos. Sí, las herramientas. Todo eso puede hacernos llegar al pastel de chocolate. Pero una vez que lo tenemos, nos falta una cosa más. Medios para hacerlo llegar a quien lo va a consumir. Por ejemplo, aquí a los compañeros del estudio nos hacen falta platos, tenedores, bueno, tenemos el cuchillo, ¿sí? Y para que lo puedan consumir y satisfacer una necesidad. Todo esto, todo este proceso que seguimos desde los ingredientes hasta que le ofrecemos a uno de nuestros compañeros el pastel de chocolate, una rebanada, se puede equiparar con el proceso que se sigue para producir cacao, por ejemplo, ¿sí? También ahí se necesitan materias primas, herramientas, un trabajo que se organiza de determinada manera y que involucra a muchas personas para cosecharlo, cultivarlo, empacarlo y hacerlo llegar a los puntos de consumo. Pues tomemos en cuenta que tanto el pastel como el cacao son parte de la riqueza que en un momento dado circula por la sociedad. En la descripción de Roberto podemos identificar fácilmente las diferentes etapas del ciclo económico, como son la producción o generación de la riqueza, su distribución, que en el caso del pastel consiste únicamente pues, en cortar las rebanadas y servirlas, y su consumo, que es lo que vamos a hacer en un rato. Así es, Ana Lidia, pero no hay que olvidar que el elemento central que permite mantener todo este movimiento de riqueza, de los ingredientes al pastel, de las semillas, al chocolate, etcétera, es el trabajo humano. Claro. Porque a final de cuentas son las manos de hombres y mujeres las que hacen posible la generación de riqueza. Principalmente, ¿no? Pues por lo que acabas de decir, entiendo, Roberto, que una cocinera de pasteles, los campesinos que siembran cacao, o pensando en otros casos, los obreros de una fábrica y el empresario y dueño de la misma, pues tienen en común que su trabajo genera o produce riqueza, ¿no? En los diferentes sectores productivos en los que participa. Sin embargo, también me doy cuenta de que no es lo mismo hacer un pastel que sembrar cacao, por ejemplo, ¿no? Ya que ambos procesos pues requieren de utensilios, habilidades e incluso pues tiempos distintos. ¿Tú qué nos puedes decir de todas estas diferencias, Roberto? Mira, parecería evidente la observación que haces, que no es lo mismo cocinar un pastel
que sembrar cacao, ¿sí? Sin embargo, nos puede llevar a una reflexión interesante, porque, bueno, cada uno de estos dos bienes necesita para su producción de procesos productivos distintos, mano de obra, la forma en que se organiza el trabajo, herramientas, etcétera. También, dependiendo de las demandas y modos de consumo, requiere de medios diferentes para su distribución, ¿sí? Y de esta manera es que completan el ciclo económico de diferente forma, por diferentes caminos. Incluso podemos decir que tienen diferentes ciclos económicos. Y esto no solo es cierto para bienes económicos distintos. Un mismo bien económico puede tener ciclos diferentes, ciclos económicos diferentes, dependiendo del mercado al que va dirigido. Claro. Pues mira, Roberto, por lo pronto el único mercado al que está destinado este pastel somos nosotros. ¿Y qué te parece si nos comes una rebanada mientras vemos la siguiente cápsula? En ella se presenta un ejemplo muy interesante de lo que acabas de decir. Muy bien, y me gustó eso de que los únicos consumidores seremos tú y yo. Bueno, invitamos al público también. Los mazatecos indígenas viven en comunidades organizadas en torno a una familia patriarcal, y en algunos de sus pueblos la autoridad sigue siendo ejercida por consejos de ancianos. La base de su actividad económica es la agricultura. Principalmente cultivan maíz, café y igualmente cacao. Como este árbol es muy delicado y fácilmente lo atacan diversas plagas, requiere constante vigilancia durante los 6 años que tarda en crecer y dar frutos, de tal manera que su producción es muy lenta. Distribuido el trabajo entre los integrantes de la familia, cuando los mazatecos cosechan el cacao del interior de los frutos, extraen las almendras. Después las lavan y secan al sol. De esta forma están listas para molerse y ser consumidas o utilizadas en alguna ceremonia. Ocasionalmente parte del cacao lo venden en el mercado local. Los mazatecos consumen el cacao para preparar uno de sus principales alimentos, la bebida del tejate, una especie de champurrado o atole de chocolate, pero lo más sobresaliente es el uso que le dan a estas semillas en sus ritos. Las entran amarradas al cordón umbilical de los recién nacidos en el patio de la casa, para que traigan riqueza y prosperidad al niño, y también son utilizadas por sus sabios para controlar las fuerzas sobrenaturales o resolver problemas de salud. A diferencia de los mazatecos, quienes usan el cacao principalmente para su consumo interno o doméstico, en algunas comunidades indígenas de Chiapas o Tabasco, la producción de cacao es la actividad económica más importante. Se especializan en ella y obtienen cantidades suficientes del producto para incorporarlo al mercado regional, local e internacional. Para iniciar la reflexión sobre lo que vimos en la cápsula, Roberto, me parece oportuno leerte la pregunta que nos mandó el señor Joaquín López del Distrito Federal, que nos dice lo siguiente. En la sesión Con dinero baila el perro, se dice que el mercado no es precisamente el lugar donde hay muchos vendedores. Yo no entiendo entonces a qué lugar se refieren cuando dicen que el mercado es el espacio donde se realiza el intercambio de bienes. ¿Qué le contestaría, Roberto? Bueno, lo que habría que tomar en cuenta es que el mercado es el conjunto de relaciones de intercambio de bienes económicos y que podemos imaginar a este conjunto de relaciones como un espacio, sin que nos estemos refiriendo a un lugar en particular. Oye, ¿y solo cuando compramos los productos que necesitamos entramos en contacto con el mercado realmente? Bueno, cada quien entra en contacto con el mercado dependiendo la manera en que participa en un ciclo económico, ¿sí? Por ejemplo, si retornamos al ejemplo de los mazatecos, su contacto con el mercado es mínimo porque básicamente ellos producen lo que consumen. En cambio, un obrero, por poner otro ejemplo, entra al mercado primero que nada como vendedor de su fuerza de trabajo, la cual intercambia por un salario que es dinero que a su vez le va a permitir entrar en el mercado para comprar o conseguir los satisfactores que necesita. Pues antes de iniciar la cápsula, Roberto, recuerdo que mencionaste que el mercado al que está destinado un producto tiene mucho que ver con el ciclo económico en el que se desenvuelve. Y ahora que hemos aclarado un poco más lo que es el mercado, ¿qué podrías agregar al respecto, Roberto?
Bueno, pensemos en una empresa que actúa bajo la lógica de la ganancia, ¿sí? Es decir, ella se relaciona con el mercado para recobrar lo que invirtió en la producción o en la distribución de un bien económico, incluso para generar una ganancia, ¿sí? Esta lógica de la ganancia implica una complejidad también mayor en el ciclo económico. Tiene que cumplir con normas de calidad, necesita producir o distribuir un volumen mayor de bienes, requiere más recursos y se relaciona con otros actores, ¿sí? Por ejemplo, con otras empresas que se dedican a lo mismo, pero, por ejemplo, una empresa se dedica a producir algo, otra a distribuirlo y otra a venderlo, ¿sí? O bien también entra en contacto con otros actores económicos como las instituciones financieras que facilitan la circulación de capitales, por ejemplo los bancos o la bolsa de valores, y el gobierno, que como actor económico se encarga de regular la actividad económica. Pues en cambio, en el caso de una empresa como pueden ser las cooperativas productoras de cacao de Tabasco o Chiapas, los puntos que separan el lugar de producción de los de consumo son más distantes e incluso exportan su producto a Estados Unidos o incluso a lo que es Europa, por ejemplo. Exactamente. Esta lógica de la ganancia también se ve, que ya de por sí complejiza el ciclo económico. Si esta distancia es mayor aún, como cuando en estas compañías que se dedican a la exportación, todavía es mayor la complejidad que se requiere. Pues antes de que continuemos con esta reflexión, me gustaría muchísimo comentarte una duda que manifestaron varios estudiantes que se han comunicado con nosotros, y es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre los tipos de bienes económicos, Roberto? Bueno, reconocemos distintos tipos de bienes económicos dependiendo del lugar que ocupan en el ciclo económico, ¿no? Hay bienes de consumo que son los que satisfacen directamente una necesidad, por ejemplo una barra de chocolate. Hay bienes intermedios que son transformados o forman parte por medio del proceso productivo de estos bienes de consumo, ¿sí? Por ejemplo, el cacao es transformando en chocolate, y hay bienes de capital que son los que se encargan directamente de generar esta producción, ¿no? Máquinas, herramientas, etcétera. Bueno, pues ya tenemos claro que todos somos actores económicos de muchas maneras, sobre todo cuando los procesos son cada vez más complejos, producimos bienes al mismo tiempo que somos consumidores, y en el siguiente reportaje veremos cómo se conjugan en una empresa los intereses de actores económicos distintos y cómo se ven afectados por la situación económica del país. Adelante. Estamos en una fábrica de productos confitados y para hablar sobre su proceso de comercialización platicaremos en unos momentos más con el ingeniero Jorge Cebreros, director de manufactura de Organización Ricolino. Acompáñenme a su oficina, por favor. Ingeniero, ¿cuál es el mercado que tiene actualmente la empresa y cómo hicieron para abrirse paso en él? Definitivamente nosotros tenemos una cobertura nacional de productos de confitería. Principalmente nosotros trabajamos productos a base de malvavisco con chocolate, chocolate macizo, gomas de pectina y de grenetina y una serie de pulpas y los dulces que realmente el consumidor, que es el niño, nos demanda. ¿Y cuáles son los problemas que enfrenta la empresa actualmente? Definitivamente es el problema que todos sabemos, ¿no? La contracción económica, que aunque se está abriendo, todavía tenemos ciertos problemas de poder adquisitivo. Y siendo nuestros productos de diversión, pues se presenta el problema de que no con mucha facilidad los niños, sobre todo, tienen acceso al dinero que quisieran tener para comprarnos. ¿Y qué estrategias han desarrollado para enfrentar estos problemas? Mire, definitivamente la estrategia que nosotros llevamos a cabo es en primer lugar, darle un valor agregado a nuestros productos a través de algunas situaciones especiales, pero sobre todo lo que a nosotros nos preocupa y siempre estamos metidos en el servicio. Atendiendo bien a nuestros clientes, definitivamente nuestros consumidores van a tener mejor acceso
a nuestros productos, y el principal problema, le digo, el principal sistema que llegamos es que cada día mejoramos más el servicio para tratar de tener un mayor volumen de ventas. Y ahora regresamos al estudio. Pues como hemos podido ver, los fenómenos económicos que nos afectan directamente forman parte de la cadena de procesos económicos que constituyen la economía del país. Y para que tengamos más claro cómo esto ocurre, hoy nos acompaña un especialista en la materia, el doctor Fernando Noriega, quien es secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, bienvenido. Gracias. Doctor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la economía del país? Esencialmente nos referimos a la serie de relaciones que existen entre algunos agentes y factores básicos, particularmente los hogares, las empresas, el gobierno y los recursos naturales. Las relaciones que entablan estos entre sí, de compras y ventas, de producción y consumo, de acumulación, de distribución de lo que se produce, y además del conjunto de relaciones que todos estos elementos, hogares, empresas, gobierno y recursos naturales, establecen con el resto del mundo, o con lo que se podría decir sus análogos en el resto del mundo. Y doctor, ¿cuáles son actualmente los problemas que enfrenta esta economía nacional? La economía está conformada no solo por las relaciones de mercado, las relaciones de compras y ventas. Escuchaba con mucha atención la forma en que se razonaba en torno al cacao, no solo el proceso de producción, sino la forma en que participan en el proceso de producción tanto los hogares como las empresas. La economía no está solo conformada por mercados, es decir, por relaciones de compras y ventas, sino también por relaciones de distribución. En el caso de la economía mexicana, resulta que desde hace aproximadamente 18 años enfrentamos una crisis. El término crisis no es el más adecuado, sin embargo, es ya tan comúnmente utilizado que podemos asociarlo perfectamente a esta situación de deterioro en los niveles de vida, de pérdida de capacidad de competitividad con el resto del mundo y de imposibilidad de que nuestras instituciones garanticen que el cambio tecnológico en las empresas sea lo suficientemente acelerado y profundo como para que nuestros productos sean comprados a precios bajos y sean a su vez baratos en el contexto mundial, sin necesidad de que se depriman los salarios al interior del país. Los aspectos analizados por el especialista explican a grandes rasgos el panorama de crisis que ha enfrentado nuestro país y que se reflejan en los bolsillos de la gran mayoría de los mexicanos. Doctor, ¿cómo se podría dar solución a esto? En primer lugar, puntualizando con claridad los problemas que son causa de la crisis. El primero de ellos es el rezago tecnológico respecto a los países del resto del mundo, sobre todo respecto a nuestros principales socios comerciales. El segundo problema es el de la distribución asimétrica de las oportunidades y de las capacidades o de la potenciación de capacidades sociales. Y el tercer problema, el de la sustentabilidad, es decir, la incapacidad del propio sistema para garantizar que sus recursos naturales se reproducirán a la misma tasa a la que son empleados para la producción de bienes y servicios. No se pueden resolver estos problemas mientras no se modifique el modelo de desarrollo. Hoy estamos orientados hacia el libre mercado, bajo la idea de que el libre mercado es la garantía de progreso social. Sin embargo, en el terreno científico ya vemos que no solo no es esa vía regia, sino que se trata de un modelo extremadamente costoso en términos sociales. Genera desempleo y pobreza, y los males de la pobreza son irreversibles en el corto plazo. Hay otras opciones, y esas otras replantean el papel del Estado. El que el Estado en el pasado haya sido ineficiente no quiere decir que deba desaparecer, quiere decir que hay que reconstituirlo y sobre todo apuntar hacia una necesidad fundamental, la integración de América Latina sobre su propio eje. Esas son básicamente las posibilidades de reversión de los fenómenos que aquejan a nuestra sociedad hoy en día, pero sobre todo considerando que las instituciones hacen lo que la ciencia les indica hasta donde las fuerzas políticas lo permiten. Pues doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa y ojalá que podamos vernos de nuevo. Cómo no, será un gusto. Ahora podemos entender un poco más la economía nacional que nos corretea cada día y pensar sobre la mejor forma de aprovechar nuestra riqueza
que no se reduce a los recursos naturales y financieros, sino que se amplía a lo principal, el trabajo y la creatividad de todos los mexicanos. ¿Qué nos comentarías, Roberto? Bueno, que empezamos hablando de riqueza y terminamos hablando de riqueza en un programa que realmente ha resultado muy rico, ¿sí? Con algunas ideas como lo que es el ciclo económico, sus partes, producción, distribución, consumo, la existencia de bienes económicos, actores económicos diversos, la importancia del mercado en la determinación de estos ciclos económicos. Todo eso se conjuga en una serie de procesos bastante complejos y que involucran tanto lo que sucede en el interior de una familia, de un hogar, como lo que sucede en todo el mundo o en todo el país. Como tú dices, la economía nos corretea y creo que lo que podemos concluir es esperar que esta reflexión que nosotros llevamos aquí sea el inicio de una reflexión que continúe en los estudiantes, no solo en las sesiones, sino al participar más conscientemente como actores económicos. Amigos, agradecemos su compañía en este programa y les recordamos lo importante que es para nosotros mantenernos en contacto con ustedes y recibir sus comentarios. Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Gracias a ti, Ana Lidia. Hasta luego.